Bien, continuamos en la mañana, lo prometido, nos vamos rápidamente a Texas, en los Estados Unidos, porque está en contacto con nosotros la doctora Benita Méndez. Ella es venezolana, pero desde hace muchos años reside allí en Texas, es psicóloga, especialista en trastornos del comportamiento en niños y adolescentes, es conferencista internacional, escritora y facilitadora en aprendizaje acelerado. Bueno, la temática que vamos a abordar, que creo que es su especialidad, es justamente la influencia de la tecnología en los niños y fundamentalmente, seguramente, va a dejarnos un mensaje para los papás, ¿no? Que toman en este caso un rol muy importante en la temática. Bueno, ella se llama Benita Méndez y la estoy saludando. Doctora, ¿cómo le va? Muy buen día. Rubén Almaraz le está dando la bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a la audiencia en esta mañana. Bueno, ¿cómo está Texas a esta hora? ¿Bien? ¿Lindo? Lindo, muy caluroso, lindo. Aquí son las 8:30 de la mañana. Sí, tempranito. Tenemos unas horas de diferencia, pero sí. Tempranito la hemos molestado. Nosotros aquí estamos ya cerca del mediodía. Doctora, para entrar en el tema y no demorarla, porque sé que sus actividades son muchas por estas horas, y para adentrarnos en la temática, usted se especializa en esto, ¿no? En lo que yo decía, en cómo la tecnología está influenciando fuertemente en niños y en adolescentes, ¿verdad? Así es. Bueno, realmente mi especialidad es en la parte de comportamiento en niños y adolescentes. Sin embargo, en estos últimos años, con el auge de la tecnología, he tenido que enfocar mi carrera más hacia el ayudar a los papás a entender un poco por qué están ocurriendo tantas situaciones con nuestros hijos a nivel educativo, principalmente relacionado con la tecnología, porque hay muchos problemas. No solo es la exposición, es también el desconocimiento que los padres tenemos ante una gama de información que varía muy rápidamente. Claro, a los padres nos ha superado grandemente el avance tecnológico, doctora. Así es, y los riesgos que están inmersos con la tecnología, porque hay cosas muy maravillosas, muy buenas, pero hay muchísimos riesgos debido al desconocimiento en la supervisión principalmente, por lo que acabo de decir, es muy cambiante la tecnología a nivel de videojuegos, de aplicaciones, y a veces para los papás que trabajan todo el día, que están generando la producción para mantener el hogar, les es muy difícil hacer estos niveles de supervisión con sus hijos. Usted habla con relación a este tema de una ingeniería social. Cuéntenos cuál es el entramado justamente de esta situación que se genera desde la tecnología para con nuestros niños y con el desconocimiento de los padres. La ingeniería social está relacionada a todos aquellos mecanismos que influencian la conducta de un individuo, bien sea de forma positiva o de forma negativa. En el caso de los niños y adolescentes, el discernimiento que ellos pueden tener ante la exposición de un riesgo es distinta a la de un adulto, porque están en un proceso de aprendizaje donde todavía no tienen el conocimiento de qué realmente es manipulación y qué es real. Y lamentablemente en la tecnología la parte de manipulación y la parte de ilusión se maneja muchísimo en este tipo de influencia, y principalmente a través de redes sociales, donde se muestra una cantidad de cosas que son ficticias y que los chicos están tomando como reales, imitando comportamientos, haciendo algunos tipos de interacciones a nivel de ellos mismos y poniendo en riesgo incluso hasta sus vidas. Justamente quería preguntarle cuáles son esos trastornos, ¿no?,
que se generan en el niño por el uso de las tecnologías, llámese celulares, tablets, bueno, notebook, todo lo que hoy son, digamos, mecanismos que están a su disposición y bueno, a partir de allí el acceso a un cúmulo muy grande de información, ¿no? Sí, bueno, dentro de los desequilibrios que los niños comienzan a manifestar antes de convertirse en un trastorno y que es lo que los padres deben reconocer, el primero y el más evidente de ellos es la oposición, es esa negativa de no quiero compartir contigo lo que estoy viendo, de tú eres un anticuado, esto no es importante, o incluso estados de violencia o de agresividad, donde los niños permanecen mucho tiempo solos, prefieren aislarse, incluso en algunos casos familias donde el papá o la mamá solamente usan el teléfono celular para llamadas, sin querer le dan ese poder a sus hijos por ese desconocimiento que tienen, y diciéndole al niño, abre tú una aplicación, búscame en Google tal cosa, entra tú al banco online, claro. Y le están dando sin querer ese tipo de información a los niños que ellos utilizan posteriormente tomando un rol de autoridad sobre sus padres, y esto hace que genere una cantidad de problemas severos dentro del hogar cuando los padres quieren entonces establecer el control. Claro, el mayor riesgo, doctora, sin dudas es la adicción, ¿no? Sí, los procesos de adicción en este caso llevan un poco más de tiempo para ser diagnosticados. Se requiere un proceso de exposición, lamentablemente, de 1 año a la exposición continua para ser diagnosticado como un proceso adictivo. Esto va a cambiar en el futuro, evidentemente, porque hace muy poco que se acaba de incorporar la adicción, en este caso de los videojuegos, que es la única que está incorporada en este momento dentro de los trastornos a nivel psicológico, pero esto va a ir modificándose en la medida en que se vaya conociendo y determinando un poco más cómo funcionan estos procesos adictivos a la tecnología, en este caso en los niños. Claro. Otro de los trastornos que también se manifiesta es la parte de las lesiones, porque los chicos imitan mucho estas cosas que están viendo y se ponen en riesgo a través de los retos sociales, que sabemos que hay muchos, hay muchísimos retos que cambian y salen con mucha variación, y esto hace que los chicos imiten estos comportamientos poniéndose en riesgo, cumpliendo retos que van contra su vida o la vida de otras personas, y también incluso con la parte social, porque atentan contra la escuela, contra los maestros, los mismos padres, los vecinos, en fin, es un problema realmente severo que debemos abocar. Usted en alguna de las entrevistas, porque bueno, tratábamos de informarnos de todo lo que es su trabajo, daba a conocer un ejemplo, a mí me sorprendió, me llamó mucho la atención, de un niño que usted creo que observaba sin su celular en una clínica, en un sanatorio, en un hospital, y observaba la actitud de ese niño que en ese momento no tenía ese soporte tecnológico para poder, entre comillas, entretenerse mientras el médico seguramente esperaba por atenderlo, ¿no? Sí, así es. Eso está un caso que mencioné donde el niño, debido a que no tenía el estímulo que genera de interacción con el celular, el niño comenzaba a hacer movimientos involuntarios en su cuerpo de los cuales ni él ni la mamá eran conscientes. Claro. Y más allá de ello, comenzaba en estos movimientos a destruir la banca donde estaba sentada, porque lo que hacía era que el movimiento involuntario de las manos iba rompiendo, porque eso fue lo que realmente hizo. Cuando fue llamado ya a la consulta, prácticamente ya había desarmado la silla donde estaba, todo debido a la ansiedad que se genera a nivel inconsciente en el niño por no tener el estímulo tan alto que produce el acceso al teléfono celular, o en este caso a la tecnología.
Doctora Méndez, usted también menciona que son varios los medios de influencia, no solamente las redes sociales o los juegos, el acceso a Internet, sino también otros aspectos como puede ser la música, el cine, la televisión, la familia. Son medios de influencia, ¿no? Fundamentalmente en los niños y adolescentes. Así es, son otros medios de influencia porque cada uno de ellos trae acompañado a diversos tipos de estímulos que van a generar en los niños un comportamiento determinado. En todas las épocas esto ha existido, esto no es algo que existe en este momento. Todos nosotros lo fuimos también de alguna manera influenciados por estos mecanismos. Lo que ocurre en este momento es que estos mecanismos han perdido lo que es la parte de los valores, han perdido en este momento. Hay un descontrol en este nivel de influencia, por ejemplo, en la música. Sí. Todos hemos sido influenciados por la música en un momento determinado, incluso cuando aquellos que nacimos como yo en los años 70, fuimos influenciados por una tendencia musical en ese momento. Sí. Pero esa tendencia musical mantenía ciertos valores y habían ciertos estilos de música que cambiaban eso y uno decidía si, bueno, me gusta o no me gusta. Pero hoy en día, lamentablemente, toda la música está teniendo una influencia de cambio a nivel del comportamiento de la niña y del niño, generando una vejación en la mujer, donde la mujer a través de la música es humillada, mantiene un comportamiento X. Entonces las niñas imitan esto. Claro. Y yo, por ejemplo, tengo algunos ejemplos con respecto a la música y cómo esto influencia el comportamiento principalmente de la niña, de las mujeres que están ahorita teniendo este comportamiento y están cambiando incluso hasta su identidad sexual a través de esta influencia. Esto pasa con la moda, con la ropa, con el cine, con la televisión, como bien lo acaba de mencionar, con redes sociales, internet. O sea, es un mecanismo bastante amplio el que los jóvenes están teniendo en este momento. Y los padres necesitamos reforzar los valores dentro del hogar para que estos mecanismos de influencia no aborden a nuestros hijos de la forma en que lo están abordando y cambien lo que va a ser el rol que ellos tienen en el futuro dentro de una familia. ¿Cómo analiza, Benita, justamente esta situación en una época muy difícil para la humanidad, como lo es la pandemia, como es el COVID-19? Esto me imagino que aumenta aún más el conflicto, ¿no? En muchos casos. Sí, aumentó el conflicto en muchos casos, por lo que mencioné anteriormente, debido al desconocimiento que los padres tienen a nivel tecnológico, le han dado un poder muy amplio a sus hijos de ellos mantener el control a nivel tecnológico. Son los chicos los que instalan una consola porque los padres no saben hacerlo. Son los chicos los que instalan el internet en casa porque los padres no saben hacerlo, o incluso las mismas aplicaciones a nivel de teléfono. Como lo mencioné ahora, son muchos los niños que tienen acceso al banco de sus padres porque los padres no saben manejar la tecnología en este sentido, resolver un conflicto a nivel tecnológico. Entonces esto le está dando un poder amplio. La escuela también ha tenido una gran influencia con la pandemia porque se tuvo que pasar a la metodología online y lamentablemente no se ha formado a nivel escolar a los chicos para ser autodidactas, es decir, para poder tener el sentido de responsabilidad de que el aprendizaje es importante y es importante incorporarlo, por lo cual ha llevado a grandes problemas a nivel educativo, baja de rendimiento escolar, negatividad en este momento de la incorporación o el regreso a clases, por lo menos aquí, ya esta semana comenzaron las clases aquí, y hay mucha negatividad de los chicos de asistir a la escuela porque todas estas situaciones generaron en ellos un nivel de comodidad y de apertura
porque los chicos engañaban a los papás diciendo que estaban en la escuela y realmente estaban jugando videojuegos, y como un padre no sabía identificar la pantalla oculta, entonces los niños realmente no estaban estudiando, y esto hizo que bajaran el rendimiento académico. Antes de pedirle un consejo, un mensaje para los padres que la están escuchando, doctora, quería destacar esto, ¿no? ¿Cuánto impacta en la personalidad de un niño, de una niña, esto de la virtualidad? Se manejan mucho mejor dentro de este ámbito que en el contacto persona a persona, en el contacto social, ¿no? Sí, los niños han aprendido a manejarse mejor, y de hecho observamos estadísticamente que hay muchos problemas de seguridad y de autoestima en este momento en los chicos, donde ellos en el mundo online se manejan mejor porque la interacción ellos la controlan, y en la mayoría de los casos, como lo hacen a través de chats virtuales donde no se tienen que ver los rostros, pues los niños pues manifiestan, digamos, que un mayor confort, y en este caso no hay exposición, ellos se sienten con libertad. De hecho, yo tengo algunos pacientes que me han comentado, cuando les hago la pregunta qué sienten, lo que me expresan es yo me siento libre en el internet. Y claro, realmente este nivel de libertad lo están teniendo, porque como lo menciono en la conferencia que doy sobre ingeniería social, es mucho más profundo el conocimiento de los chicos a nivel de internet, y esto le genera una libertad y una falta de control que es preocupante, y que debemos hacer algo para tomarla en nuestras manos y guiar a nuestros hijos de la manera adecuada. Bueno, algo lo dijo, algo ya lo adelantó. ¿Cómo cortamos esa brecha tan larga? ¿Cómo la acortamos entre el conocimiento que los papás tenemos y los que los niños casi de nacimiento, como acá nosotros generalmente decimos, vienen con el chip incorporado de la tecnología? ¿Qué mensaje le dejamos a esos papás que por allí desconocen de esta situación y al mismo tiempo, sin querer, le están causando algún daño, ¿no?, a su hijo o a su hija? Más allá que un mensaje, a mí me gustaría dejarle propiamente cosas que deben hacer y que son muy importantes que todos los padres la incorporen en su vida cotidiana familiar. Y la primera de ellas es involucrarse a ver los cómics o los anime, las películas, los animados de comiquitas que ven los niños, porque niños y adolescentes están inmersos en un mundo según el gusto del niño, cuáles son las tendencias que el niño puede tener en base a las cosas que le gusta a nivel de series o de televisión, y hacer muchas preguntas. Los papás necesitamos hacer preguntas, y los abuelos también, porque los abuelos también juegan un papel importante aquí, porque la mayoría de los padres que trabajan dejan a los niños al cuidado de los abuelos, de los padres. Entonces los niños pasan mucho tiempo o en la escuela con sus abuelos. Entonces hay que involucrarse a ver películas, hay que involucrarse con ellos a preguntar por qué les llama la atención este personaje, qué es lo que ven en este personaje, generar un espacio de comunicación, y luego, una vez que tienes esa información, establecer un hábito por lo menos de una vez a la semana. Tecnología es muy importante, pero no es que dejen los niños la tecnología, es que mamá y papá también se salgan de la tecnología, porque uno enseña con el ejemplo, uno enseña con el hábito dentro del hogar, y si nos damos cuenta, los adultos estadísticamente hoy en día están pasando horas después de llegar del trabajo, 1, 2, 3 de la mañana, metidos en el teléfono celular con problemas de insomnio, con problemas de alteración, de ansiedad, de frustración, y esto lo desencadena
llenan en este momento en las redes sociales. Claro. Entonces tenemos que enseñar con el ejemplo y hacer esos cambios en nosotros para poder generar un cambio en nuestros hijos, evitar escuchar en el carro noticias o cosas que no generen algo positivo o un proceso positivo para nuestros hijos, porque muchas veces también estamos tan metidos en nuestro mundo de adultos que no nos percatamos que estamos siendo una influencia para nuestros hijos, positiva o negativa, dependiendo de cómo nosotros actuemos. Bien, doctora Benita Méndez, le agradezco muchísimo el contacto que ha tenido, este tiempo que nos ha brindado en la temprana mañana de Texas, casi en el mediodía de Argentina. Le mando un saludo muy, muy grande. Les decía que les quiero extender una invitación a ustedes a seguirme en redes sociales. Yo tengo mucho contenido que comparto para los padres prácticamente casi diario de información actualizada sobre retos que están saliendo, cosas que están saliendo, y le agradezco mucho la invitación y sobre todo como medio de comunicación llevar este tipo de programas, porque es tan importante masificar la educación para que este tipo de situaciones se minimice e incluso podamos llegar a erradicarlas. Exactamente, buenísimo. Ojalá que haya servido para cumplir ese objetivo que también usted anhela. Le mando un saludo muy grande, que pase buen día, Benita, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, hasta pronto. Nos Feliz encontramos. día. Gracias, igualmente.